¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en nuestra edición habitual de esta tarde para revisar lo más importante que ha ocurrido en estas materias en este día, martes 23 de junio. Y vamos a comenzar con el foco puesto en la agenda laboral que está en discusión por estos días, particularmente a propósito de los datos de desempleo que hemos visto en el país. La posibilidad de aumentar la flexibilidad laboral es una de las orientaciones que está adoptando este discurso, fundamentalmente porque el gobierno analiza varias opciones para ellos. La última propuesta tiene que ver con avanzar en la modalidad de contratos por hora. La discusión ya se empieza a dar en el Congreso. Pilar Gutiérrez, en la siguiente nota nos cuenta. El desempleo sobre 9% en el país y de más de 10% en mujeres, con niveles no vistos en 5 años, obligan a mirar a fondo el funcionamiento del mercado laboral. En ese marco, el gobierno ya busca medidas que inyecten dinamismo. Crédito tributario a la contratación e indemnización a todo evento son algunas de las opciones que resuenan. Y se suma una nueva propuesta, reactivar el proyecto que permite la contratación por horas. Básicamente la idea es reconocer que existen actividades donde a veces la demanda fluctúa y hay relaciones laborales a veces que con las posibilidades actuales tienden a ser informales, arreglos informales, entonces esto de alguna manera le da una institucionalidad. La iniciativa no es nueva, data del año 2018 y se espera que la Comisión de Trabajo del Senado retome su discusión este miércoles. Algunas personas que quieran trabajar una cierta cantidad de horas puedan pactar esta modalidad con los empleadores. Entonces, por eso es que está pensada para estos grupos como mujeres, jóvenes, incluso adultos mayores, que podrían verse beneficiados de una jornada incluso más flexible que la jornada parcial que existe hoy día actualmente. Así, el contrato por horas puede beneficiar a grupos más rezagados en empleabilidad, permitiendo acordar la prestación de servicios por hasta 30 horas semanales o 120 horas mensuales. Es una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas poder contratar personal especializado en cierta área, que no tenga los recursos para poder contratar por un mes completo, pero sí permite tanto a las empresas como a los colaboradores poder tener una mayor flexibilidad y poder ir reincorporándose al mercado laboral paulatinamente. Por eso la propuesta busca alinearse con el concepto de flexiseguridad, entregar una mayor flexibilidad a las empresas para contratar y despedir sin desproteger a los trabajadores. Un debate de larga data, pero que cambió de contexto con el experimento forzado que fue la pandemia. Por eso un punto relevante es que medidas como estas no terminen precarizando el empleo. Si no está bien elaborada y no establece controles precisos, es probable que se produzca mayor precarización. Por lo tanto, los controles, las normas que garanticen las cotizaciones y la protección de los trabajadores son fundamentales. Van a perder la posibilidad de movilidad dentro de la empresa, van a perder la aplicabilidad de las 40 horas. Y lo más complejo es que en vez de tener seguridad en el lugar de trabajo, lo que se va a construir son inseguridades. Y en ello nosotros decimos que esta agenda laboral que está implementando el gobierno, que tienen el mismo origen y sentido, de precarizar. La medida contempla varios puntos para entregar certeza a los trabajadores. Por ejemplo, si el empleador no cumple con lo acordado, se presumirá que el contrato se celebró la jornada completa, accediendo al total del salario. A eso se suma el derecho a colación si es que presta servicios por más de 4 horas continuas, entre otros puntos. Este proyecto de ley no viene a eliminar la precarización, pero sí viene a mitigar la seguridad y la formalización en la contratación y todos los beneficios a los que pueden acceder distintas personas ya al momento de tener un contrato formal, como por ejemplo los seguros, leyes sociales, etc. El gobierno analiza otras propuestas de mayor flexibilidad, como la indemnización a todo evento, que busca reducir los costos para las empresas con el actual sistema por años de servicio. Al mismo tiempo, amplía la posibilidad a que todas las personas puedan recibir el beneficio ante un despido, sin requisito de las necesidades de la empresa. Introducir alternativas que mejoren la flexibilidad y la adaptabilidad en el mercado laboral es algo necesario. La indemnización por años de servicio a todo evento es una de las alternativas disponibles en la cual nos encontramos trabajando. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado y ojo con no sobrecargar a la empresa, en especial a las pymes, con regímenes que impliquen el carecimiento de la contratación de mano de obra. Es parte de la agenda hacia adelante en materia de flexibilidad laboral del gobierno, a lo que se suma un nuevo estatuto para el turismo en un sector que fluctúa por temporadas y medidas adicionales que prepara el Ejecutivo, pero que aún no han sido anunciadas.
Bien, nos vamos a ir a otro tema para hablar de las cuentas de luz. Nuevamente está este asunto en el centro de la agenda política porque si hace unos días les contábamos que viene un alza promedio de 4,9% a nivel nacional, con repuntes de hasta 20% en las regiones de los lagos y de los ríos. Bueno, ahora el tema pasa por otro componente que también podría eventualmente empujar las cuentas al alza y que tiene que ver con la deuda que sostiene el sistema eléctrico en su conjunto con las empresas distribuidoras de energía. Esta deuda se origina en la reliquidación del valor agregado de distribución, el VAD, en una deuda que está cercana a los 900 millones de dólares. Bueno, se debería poner a esa deuda sobre la mesa y comenzar a pagarse a partir de julio, pero el gobierno ha ingresado un proyecto de ley de urgencia para hacerse cargo precisamente del alza en las cuentas de electricidad que comenzaría el próximo mes y abordar esta deuda que ya supera los 900 millones de dólares. ¿En qué consiste básicamente? La llamada Ley de Protección Tarifaria Eléctrica posterga el pago de dicha deuda hasta el año 2028. De esta manera, entonces, las distribuidoras recibirían los montos adeudados, pero de manera progresiva, desde 2028 y hasta 2035, con los cargos correspondientes. El proyecto tiene 3 ejes, ese es uno. Otro tiene que ver con ampliar el subsidio eléctrico hasta el 40% de los hogares más vulnerables y extenderlo hasta el año 2027. Y luego abrir la posibilidad de revisar los contratos con las generadoras. Así entonces se va a ir generando este pago para saldar dicha deuda. Todo esto, recuerden, tiene que ver con las postergaciones de ajuste en los precios que se hizo en el contexto del estallido social primero y de la pandemia posteriormente. Ahora, hay que ver cómo le va al gobierno con este proyecto, porque entre los parlamentarios todavía hay cierta cautela y al final han planteado puede haber letra chica en este proyecto, advertía por ejemplo el diputado del PPD, Cristian Tapia. Ya veremos cómo va el trámite, pero un proyecto que requiere cierta urgencia para evitar que este cobro comience el próximo mes. Bien, y nos vamos a otro tema para abordar asuntos del ámbito político también, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, salió al paso de lo que estableció el informe del Consejo Fiscal Autónomo respecto a los cálculos que se habían hecho en el presupuesto 2026, elaborado en la administración anterior. Recordemos que esto está en el centro del debate de la acusación constitucional contra el exministro Grau. El CFA estableció que aritméticamente esos cálculos eran correctos. Bueno, vino la respuesta del ministro de Hacienda, haciendo una distinción también sobre algunas de las declaraciones que había entregado la Dirección de Presupuestos sobre este aspecto. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Jorge Quirós. Ese error de cálculo existió definitivamente porque está basado en supuestos que no han sido explicitados, y cuando hay un supuesto que no está explicitado hay un error. Y tanto es así que el informe que hace recientemente el Consejo Fiscal Autónomo, ahora al que usted se refiere, no hace sino confirmar que hay problemas hacia adelante en materia de deuda, que son los que se advirtió originalmente en el primer informe del primer trimestre de este año. Confirma eso. Ese es un error, eso está basado en la cita de la primera frase de ese informe de la DIPRES, que me sorprende que esté hecho público porque es un intercambio privado entre la DIPRES y el Consejo Fiscal Autónomo, pero bueno, ya que estamos acá, los invito a leer lo que dice completamente ese informe de la DIPRES y dice exactamente lo contrario. Bien, y nos vamos a ir a revisar otras noticias importantes de esta jornada y vamos a comenzar con la nueva fecha que ya tiene el Chile Day, este evento público-privado que lo que busca es promover a Chile como destino de inversión extranjera y lo hace en centros financieros estratégicos, por supuesto. En el segundo semestre se realiza en Europa y ya tiene fecha esta segunda edición después de aquella que se llevó a cabo en Nueva York y Toronto en mayo pasado. La cita europea se llevará a cabo el 14 de septiembre en Madrid y el 16 de septiembre en Londres. Este encuentro tiene como principal objetivo posicionar a Chile como foco de inversión y reforzar vínculos con autoridades, con empresarios y con representantes del mercado financiero global. La última edición, la que estuvo paradas en Norteamérica, contó con una participación de más de 500 personas y se espera una convocatoria similar en momentos en que el gobierno además está tratando de reforzar la atracción de más inversión a nuestro país. Y vamos a hablar de otro asunto, un elemento crítico dentro de la mega reforma que está presentando el gobierno, tiene que ver con el crédito tributario a la creación de empleo. Bueno, un reciente estudio
cuestiona los efectos que una política de este tipo podría generar y serían efectos más bien acotados en relación al costo asociado a esta medida. En este sondeo realizado por el Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes, se revisó la experiencia de otros países que aplicaron instrumentos de este tipo, Francia, Finlandia y Colombia entre ellos, y se concluyó que suele generar efectos modestos en economías con mercados laborales que son relativamente formalizados, como el chileno. De acuerdo al contexto nacional, hay posibilidad de que el crédito genere empleo formal neto, pero la evidencia actual no permite adelantar cuál sería la magnitud concreta de ese efecto. La idea que refuerza el estudio es que los impactos sobre el empleo formal y los sueldos deben ser significativos para compensar el costo fiscal asociado a su aplicación, que en este caso sería superior a los 1.400 millones de dólares. Y vamos a ir a noticias del ámbito minero porque la empresa Collahuasi entregó sus resultados para el último trimestre con un avance bien importante respecto a lo que había alcanzado en el mismo periodo, pero del año anterior. Obtuvo ganancias por 299 millones de dólares durante el primer trimestre del año, casi 3 veces más que en el mismo periodo del año anterior. La minera perteneciente a Anglo American y Glencore tuvo una alza de 193% en esas ganancias y de 10% interanual más en la producción de cobre, más de 88.000 toneladas de cobre fino en total. En cuanto a los aportes al fisco, la empresa reconoció la suma de 179 millones de dólares en impuestos al Estado. Y hablando de actividad económica, el Banco Central entregó detalles respecto al desglose de las variaciones del PIB región por región en el primer trimestre, que recordemos tuvo un saldo negativo de contracción económica para Chile. El Producto Interno Bruto cayó esta ocasión en 10 de las 16 regiones del país, de acuerdo a este reporte. Las actividades agropecuarias y silvícolas y la minería explicaron parte de la caída del PIB, con resultados a la baja en la mayoría de las regiones en las que estas labores tienen presencia relevante. Fue lo que dijo el Banco Central. Los servicios compensaron al alza algunos de estos resultados. La región de O'Higgins fue la que tuvo el menor crecimiento, caída de 6,6%, mientras que la región de Atacama tuvo las mejores cifras con un crecimiento de 10,5%, explicado principalmente por la minería de oro y de plata. Y esta revisión de noticias la cerramos con las novedades que llegan desde el mercado financiero a nivel internacional en un día que muchos definen como un martes rojo en Asia, en particular por lo que ocurrió en Corea del Sur y en Japón, donde los temores de los inversionistas al débil desempeño del sector tecnológico se plasmaron en caídas históricas. Las bolsas asiáticas tuvieron caídas fuertes y el Kospi en particular, índice surcoreano que agrupa empresas tecnológicas, financieras y automotrices, cayeron cerca de 10% al cierre de la sesión del día de hoy. Las acciones de la empresa Samsung en particular tuvo una baja que bordeó el 12%. La bolsa de Tokio, en tanto, también tuvo una caída de 3,55%. El Nikkei cayó 3,6% y en Hong Kong el Hang Seng tuvo una caída de 2,8%. Todo esto se entiende, según la interpretación de analistas, como parte de un retroceso en la industria tecnológica y de semiconductores y también como reacción a otras bajas más importantes de la jornada anterior. Las empresas Alphabet y SpaceX, que recién se estrenó a la bolsa, también venían registrando jornadas consecutivas de caídas. Con esta información nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con la entrevista de hoy en Agenda Económica. Estamos de vuelta, ya seguimos en Agenda Económica PM y vamos a conversar en la entrevista de hoy de un tema muy interesante para un mercado que ha tenido cambios realmente muy profundos desde probablemente la pandemia hasta la fecha. Estamos hablando del e-commerce. Y el último Cyber Day nos da algunas luces también de cambios en los hábitos de consumo de parte de los chilenos que son bien interesantes. Se concretaron ventas por más de 530 millones de dólares y según la Cámara de Comercio de Santiago, aproximadamente 1 de cada 4 chilenos realizó una compra durante el evento, si es que tomamos en cuenta la cantidad de personas que participaron. Y eso evidentemente que pone un montón de desafíos desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista tecnológico también, y adaptarse para los hábitos de consumo de los propios chilenos
es un enorme desafío el que se está abordando de distintas maneras y algunas de ellas muy novedosas. Vamos a conversar de ese tema junto a Olivier Pacot, que nos acompaña aquí en el estudio de Blue Express. Gracias por estar con nosotros, Olivier, bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, ustedes cumplen un rol fundamental como Blue Express en lo que se denomina la última milla, ¿no? de este tipo de compras. ¿Cómo fue la experiencia del Cyber Day para ustedes desde ese punto de vista? Porque hay que ir adaptándose precisamente a las necesidades que tienen los consumidores, que son súper dinámicas. Sí. Nosotros, los cyber siempre testean un poquito la operación. Para nosotros es un periodo crítico del año, para nosotros y para nuestros clientes. Tuvimos un súper buen cyber, crecimos del orden de 35% contra el cyber de junio del año pasado, por lo tanto son buenos números de crecimiento. Entregamos cerca de 2 millones de paquetes durante los días de cyber. 2 millones. 2 millones de paquetes, y esto es considerando todo Chile, desde Putre hasta Puerto Williams. Después te puedo comentar un poquito más de por qué digo específicamente Puerto Williams. Entonces tuvimos un buen crecimiento en términos de número de transacciones y número de paquetes que entregamos, pero lo que nos tiene más contentos, como tú dices, es que nos estamos adaptando a las nuevas necesidades y las entregas fuera de casa, que son entregar no en tu casa, sino que entregar en un lugar donde tú puedes ir a buscar tu paquete cuando tú quieras. Eso se duplicó año contra año. Entonces vemos como un e-commerce que va creciendo a una cierta tasa, pero esas nuevas tendencias que van creciendo al 100%. Entonces un poco eso va ilustrando lo que tú decías, de que en el fondo las personas necesitan más alternativas para ir a buscar sus paquetes. Claro que sí. Cuéntanos sobre esta alternativa en particular, Olivier, porque bien interesante. No sé si todos nuestros televidentes están familiarizados con esta opción de entregar el paquete fuera de casa. Mira, esta es una alternativa súper simple. En vez de, tradicionalmente se entregan los paquetes, uno toca un timbre y yo entrego un paquete de Arica de Putre a Puerto Williams. Claro. Y esto lo que estamos haciendo es que armamos una red de puntos, que hoy día son alrededor de 3.000 puntos Blue Express, en donde en el fondo, en vez de ir a la casa, nosotros los vamos a dejar a un lugar y tú lo vas a buscar cuando a ti te conviene. Entonces, vuelvo para un dato entretenido, es que, por ejemplo, en Puerto Williams, nosotros tenemos un locker. Entonces, en la estación de Copec de Puerto Williams, que es una de las estaciones, es la estación de servicio más austral del mundo, tenemos el locker. Entonces, un locker es un casillero azul, obviamente, por blue, con una pantalla, y entonces nuestra van va, deja el paquete en ese casillero, cierra el casillero, y apenas se cierra ese casillero, te llega una notificación y te dice: Sebastián, tu paquete está listo, está disponible en el locker y lo puedes ir a buscar. Lo entretenido de los lockers, lo puedes ir a buscar 24/7, o sea, cuando tú quieras. Y entonces así nos vamos adaptando un poco a las nuevas tendencias, que la gente que trabaja, la gente que no está en la casa, etcétera, lo puede ir a buscar a esos lugares. A mí lo que más me sorprende de este sector del e-commerce en general es el nivel de detalle en el que está llegando la respuesta de los distintos usuarios, de los retailers y de quienes trabajan con ellos, en satisfacer la demanda de los ciudadanos. Porque claro, hoy día, por ejemplo, antes la exigencia era que llegara rápido y ojalá que llegara de un día para otro. Hoy día tiene que llegar muy rápido, en un par de horas. Pero además también está el tema de coordinar la entrega. Antes los rangos horarios eran amplios, ahora se van acotando. Esta es una respuesta de alguna manera a esos cambios, precisamente. A esos cambios que la gente está buscando un mix que al final del día es conveniencia. Entonces está buscando, dependiendo de los productos que compre, quizás que quiere velocidad, pero a veces quiere flexibilidad. Exacto. Entonces, todos estos modelos ayudan a que tanto el retail que está vendiendo se pueda adaptar a esos clientes y los clientes puedan, cuando vayan a comprar, puedan ver distintas opciones. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves distintas opciones a la hora de un checkout, en un retailer, donde tú ves que puedes elegir entre que me llegue a la casa o ir a buscarlo en nuestros puntos, a un almacén, o lo voy a ir a buscar a una Copeca, un locker en Copec que es 24/7, hay una probabilidad que se adapte más a tu vida. Y por lo tanto, entre todos, hacemos que el comercio sea un poco más fácil y por lo tanto que la tasa de conversión sea más alta. ¿Cuántos puntos tienen a lo largo del país? Nosotros ya tenemos cerca de 3.000 puntos y se dividen más o menos 2.400 puntos hoy día son almacenes de barrio, donde la idea es que estar muy cerca de tu casa, para que en el fondo, en vez de ir a recibirlo en tu casa, lo puedes ir a buscar al almacén caminando lo menos posible. Y hoy día tenemos instalados lockers en cerca de 600, 700 Copecs, que son complementarias porque, como tú sabes, las Copecs son 24/7, tienen estacionamiento, generalmente están muy bien ubicadas. Y 1 millón de personas pasan por las Copecs todos los días. Entonces, nos adaptamos un poquito a la vida, dado que puede ser que pases por la Copec a echar benzina, a lavar el auto, a cambiar el aceite, a comprar algo en la pronto y aprovechas de ir a buscar el paquete que compraste en algún retail. Entonces, y tener una red instalada, evidentemente, que significa no tener que estar desplegándola por ti mismo, digamos, ¿no? No tienes que ir abriendo nuevos locales.
se toman de esa red que tiene Copec hoy día, por ejemplo, a lo largo de todo Chile. Exactamente, pero hoy día instalamos lockers en toda la red de Copec, claro. Que es donde la satisfacción ha sido increíble. Ajá. Ahí tengo orden de magnitud, 90% de satisfacción, es increíble, la gente lo encuentra súper rápido, se demoran 5 segundos. Tú vas, es súper ¿Cómo simple. se saca el paquete de todo esto del locker? Yo te mando apenas nuestra van dejó el paquete en el casillero, ¿Sí? Se cierra el casillero sabe que se cerró, sabe que hay un paquete adentro y te manda una notificación y te dice, Sebastián, tu paquete está, y te manda un código QR ¿Ya? o un PIN. Entonces tienes dos opciones. Entonces la gente más tecnológica va con el código QR y se te abre el casillero solito, y la gente que es un poquito menos tecnológica o que le cuesta, que a veces me pasa a mí, que a veces es difícil con el QR, le pones un PIN, así como un PIN de Redbank, y se te abre el casillero. Tú tomas tu paquete y te vas. Olivier, y en base a la experiencia, por ejemplo, que tuvieron aquí en Cyber Day o en la experiencia más amplia, ¿han visto horarios, por ejemplo, en los que los usuarios prefieren usar este tipo de entrega? Sí, eso es bien entretenido, porque efectivamente uno empieza a mirar y quizás que tiene algo de sentido común, pero dentro del locker, que hoy día hay cerca de 400.000 personas que lo vienen a buscar, por lo tanto la muestra es más o menos grande, y vemos que el 50% de la gente va a buscar sus paquetes fuera del horario laboral. Entonces, digamos, antes de las 9 y después de las 5 o 6 de la tarde. Entonces empezáis a ver los comportamientos y te dicen, sí, pues que yo fui a trabajar, después fui a jugar un partido de fútbol, y volviendo del partido de fútbol pasé por un locker y lo fui a buscar a las 11 de la noche. Sí. Entonces tenemos gente que la buscará a las 3 de la mañana, gente que la buscará a las 2 de la mañana, probablemente gente que trabaja con turnos distintos. Entonces esa es la magia de la cosa, que en el fondo nos vamos adaptando. Y además nos estamos saliendo también de las estaciones de Copec. Hoy día estamos instalando los lockers para, de nuevo, tenemos que ser capaces de ir siguiendo a las personas, de estar en los puntos de conveniencia donde pasa la gente. Exacto. Entonces, hoy día estamos en los Mall Plaza, empezamos a instalar lockers, tenemos cerca de 20 lockers instalados, empezamos a instalar lockers en los Unimark. De hecho, este Cyber, uno de los puntos con mayor tráfico fue en Ancud. En Ancud, en el Unimark de Ancud, hay un locker. Y entonces las personas de Ancud, en vez de recibirlo en la casa, decidieron, tengo un Unimark. En el checkout o en la parte de la vitrina, cuando se paga, dicen, mira, hay una opción de ir a buscarlo al Unimark, y decían ir a buscarlo al Unimark y lo iban a buscar en el locker con este mismo QR, con este mismo código. Oye, a tu juicio, Olivier, ¿este modelo ya está entonces bien consolidado acá en Chile? Este modelo yo diría que está empezando a estar consolidado en Chile. Cuando uno suma los lockers y los almacenes, nosotros llevamos del orden de 2,5 millones de personas que ya han ido a buscar sus paquetes con esa modalidad. Ahora, creemos que cuando uno lo compara con el resto del mundo, todavía estamos en pañales. Hoy día todavía es un 10-15% de los paquetes se van a esos puntos de conveniencia. Cuando tú miras países donde el e-commerce está un poquito más maduro, esto puede llegar hasta 50%. O sea, en China, la mitad de los paquetes se va a buscar a estos puntos de conveniencia. Vaya a Polonia, y estos son quizás que los mejores ejemplos del mundo, pero cuando tú vas a Polonia, cerca del 70% de los paquetes se van a buscar a estos puntos de conveniencia. Porque al final del día le conviene a todos. Le conviene, el retailer le ofrece más opciones al cliente. Mientras más opciones, más fácil que te compren. Pero la adaptación en el e-commerce ha demostrado ser súper rápida también, ¿no? Súper rápida. Nosotros piensa lo que te comentaba al comienzo, se duplicó de un año contra año. Y también lo más interesante es que cuando nosotros hicimos un estudio donde vimos las 346 comunas que hay en Chile. Entonces, y comparamos el volumen de estas entregas fuera de casa del año pasado, de junio, de esas 346 comunas, y las de este año para esas 346 comunas. Y vemos que en 343 comunas aumentó y se duplicó. Y entonces uno puede ver que esto es un fenómeno transversal. No es solamente de Santiago, no solamente unas regiones o unas comunas de Santiago. Es más, se ve que se ve una tendencia que en los sectores más rurales estos son tendencias que se van adoptando más rápido. Y tiene algo de sentido común porque probablemente la gente que vive más rural quizás que no tiene una dirección, o la dirección es un poquito más complicada, y por lo tanto cuando tú le dices, oye, puedes elegir una Copec, la persona, o el almacén de la esquina, que lo conozco hace años, puede ser que eso le dé más confianza y por lo tanto es un consumidor que ahora sí va a poder comprar en e-commerce. Y eso favorece finalmente también a todos los actores que están participando en el e-commerce a nivel nacional, que son cada vez más, ¿no? Exactamente, y por eso parte de nuestro propósito, eso, es simplificar para que el e-commerce o las transacciones sean cada vez más fáciles, y que sea fácil para el retailer y sea fácil para la persona común y corriente como tú y yo, que podamos comprar más fácil. Olivier Pacot ha estado con nosotros de Blue Express aquí en Agenda Económica. Olivier, gracias por haber venido a esta entrevista, muy amable. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
De esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Quédense con nosotros en CNN Chile, siguen las informaciones. Ya viene CNN Prime con lo más importante del día. Nos vemos mañana.